Amigas y amigos, ha quedado muy al descubierto la mano de Estados Unidos detrás de esta convulsión social y política que vivió Bolivia después del derrocamiento del golpe de Estado contra Evo Morales. Incluso ese afán por querer proscribir al movimiento al socialismo IPSP y evitar que Luis Arce llegara a la presidencia boliviana. Todo esto de la mano de la presidenta interina Janine Áñez. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahora se sabe que Arturo Muriño, contra quien pesa ya una orden de captura, se encuentra refugiado en Estados Unidos. Huyó aquí, a este país, a esta potencia norteamericana. Es interesante descubrir también toda esta estela de corrupción que ha dejado el gobierno interino de Janine Áñez. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este sábado 21 de noviembre del 2020. Y bueno, vamos directo a esto que se ha dado a conocer. Antes de darte los detalles de lo que se ha informado que Arturo Muriño, el ministro del Interior durante el gobierno interino de Yanini Áñez, pues que ya lo ubicaron, se encuentra refugiado, huyó allá a Estados Unidos, allá se encuentra en este país norteamericano. Antes de darte todos los detalles de esto, te quiero informar de esta muy oportuna investigación sobre la corrupción que ha dejado a su paso por el gobierno interino Yanini Áñez. Y es el portal RT Noticias que da a conocer esto, las causas por corrupción que deja Yanine Áñez después de su gestión como presidenta de facto en Bolivia. La justicia del país andino tiene abiertas investigaciones contra exfuncionarios por sobreprecios, contrataciones irregulares y otros delitos. Casi exactamente un año duró el gobierno de facto de Bolivia. Tras autoproclamarse presidenta luego del golpe de Estado contra Evo Morales, la diputada opositora Yanine Áñez asumió el 12 de noviembre del 2019 bajo la promesa de pacificar al país. En ese periodo de 361 días se abrieron más de 24 causas por corrupción atribuidas a su gestión. Con la histórica vuelta del movimiento al socialismo para dirigir los destinos del país plurinacional, es probable que esos expedientes avancen y que se investiguen muchos más. Al asumir la presidencia, Luis Arce Catacora mencionó en su discurso que durante su gobierno no buscará fomentar un ambiente de resentimiento y de venganza, aunque advirtió que los únicos que deben temer son los infractores, los criminales, los violentos y los que cometan actos de corrupción. Y bueno, esta fotografía emblemática, aquí se encuentra el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el vicepresidente David Choquehuanca. Y bueno, la Comisión de Transición Presidencial de Bolivia, que organizó el traspaso de mando tras la victoria del MAS en las elecciones, ha denunciado una serie de irregularidades y falta de documentación en las distintas oficinas del Estado. Números que no cierran, desbarajustes que no tienen explicación y las arcas supuestamente vaciadas. Al frente de esa comisión estuvo Wilfredo Chávez, quien el pasado 12 de noviembre fue nombrado como titular de la Procuraduría General como comisionado de la transición y tras visitar 17 despachos ministeriales, Chávez denunció que el gobierno de facto había operado solo para su bolsillo. Según el exministro de Gobierno de Evo Morales, la administración de Áñez había dejado un país un poco más en ruinas luego de un año de robo al Estado boliviano. Y bueno, hay algunos casos emblemáticos que vale la pena destacar. Si bien las causas por corrupción que pesan sobre el gobierno de facto superan las 20, el procurador habló de 5 casos emblemáticos, no solo por la cantidad de dinero presuntamente desfalcado, sino además por involucrar asuntos de salud en medio de una pandemia mundial. Y bueno, este tuit se da a conocer a través de la Procuraduría General del Estado de Bolivia. El presidente Luis Arce Catacora tomó posesión a Wilfredo Chávez Serrano como nuevo Procurador General del Estado durante un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo con la promesa de recuperar la institucionalidad de la Procuraduría. De hecho, la denuncia por la compra irregular de respiradores artificiales para pacientes con coronavirus provocó la renuncia de Marcelo Navajas, el segundo ministro de Salud del gobierno de transición. En marzo, las autoridades sanitarias adquirieron ventiladores pulmonares al fabricante español GPA Innova en una transacción intermediada por la proveedora también española IME Consulting Global Service SL,
Según el gobierno de facto, se pagaron a un precio de $28 por unidad, pero la fábrica aclaró posteriormente que cada respirador tenía un costo de $7, lo que equivale a un sobreprecio de 3.3 millones de dólares. Tras asumir al frente de la Procuraduría, Chávez se encontró con un extraño robo de computadoras y de documentación en el Ministerio de Salud. Han actuado delincuencialmente para llevarse la información, dijo entonces el abogado del MAS a medios locales. Pero la grave situación con estos elementos vitales en medio de la crisis sanitaria no terminó ahí. A 3 meses de iniciar la investigación desde la firma IME, dijeron que el equipo de Áñez reconoció que no sabía dónde estaban los respiradores que habían comprado. En octubre, el ministro de Justicia Álvaro Coimbra aseguró que los aparatos estaban bajo custodia del Ministerio de Salud y continuarían ahí hasta que concluyera el proceso penal. También avanza en los tribunales una causa por la compra de 2,000 tapabocas KN95 con un sobreprecio de 65 bolivianos, más de $9 por unidad. Y bueno, también destaca esto corrupción en empresas del Estado. La empresa estatal de telecomunicaciones Entel, una de las más importantes del país, recibió 4 denuncias por irregularidades durante el año del gobierno de Áñez. El mayor escándalo tiene que ver con sueldos e indemnizaciones insólitas e injustificadas en la compañía. Por ejemplo, se descubrió que una mujer trabajó para Entel durante solo 11 días, pero recibió un resarcimiento de 80,091 bolivianos, el equivalente a $11,622. Y vaya que la corrupción estuvo al orden del día durante el gobierno interino de Yanine Áñez. No fue la única beneficiada. Al menos 13 exfuncionarios de la empresa, designados desde diciembre de 2019 por el exgerente de Entel, Helio Montes, recibieron finiquitos por más de 868,000 bolivianos, cerca de $126,000, por periodos laborales que no superaron los 3 meses, ya que se fueron de la mano de Montes a principios de febrero de este año. Y bueno, esto está interesante, ridículamente corrupto. Bajo la presidencia de Erland Javier Solís, en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la empresa petrolera estatal, se detectaron al menos 3 casos de presunta corrupción por contrataciones millonarias de emergencia hechas al amparo de decretos que autorizaron compras directas sin licitación. Los movimientos sospechosos tienen que ver con una compra a futuro de combustibles a una empresa de Panamá por unos $150 millones, un cambio de seguro corporativo que luego quedó sin efecto y un tercer presunto desfalco por la contratación de servicios de alimentación y limpieza. Un conocido abogado local, Otto Richter, fue quien denunció el caso de los combustibles, al que calificó como ridículamente corrupto. Según el letrado, Yacimientos tomó como referencia para la operación una cotización de $154 el barril de crudo WTI, cuando el precio ya había bajado a unos $20. Solís se vio obligado a renunciar en mayo de este año, había asumido en diciembre de 2019. Grandes desembolsos en retirada. El procurador Wilfredo Chávez denunció también que, a días de dejar el poder, el gobierno de facto pagó desde el Viceministerio de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, 240 millones de bolivianos, es decir, 37 millones de dólares, a una compañía del empresario Rosendo Barberi para la construcción de viviendas. Según Chávez, en los últimos días previos al cambio de mando, se realizó la entrega de 2 propiedades de cerca de 40,000 hectáreas a la familia Marinkovic, ligada al último ministro de Economía de Áñez, Branko Marinkovic. El millonario empresario de origen croata estuvo 10 años exiliado en Brasil, tras ser acusado por el gobierno de Morales de financiar una guerra secesionista para separar a Santa Cruz del resto de Bolivia en 2008. A los Marinkovic, dijo Chávez, les devolvieron, entre otras cosas, la laguna Corazón en el departamento de Santa Cruz, por la cual hubo un pleito con comunidades indígenas, puesto que no le permitían el acceso a esa fuente de agua. Y bueno, los viajes de Áñez es otro asunto. Otros casos graves, aunque de menor perjuicio para el Estado, tuvieron como acusada directamente a Áñez por el uso de aviones oficiales para viajes privados. Uno de ellos fue el de su hija, que en abril se trasladó a Roboré, Santa Cruz, en una aeronave oficial de la Fuerza Aérea Boliviana, en pleno periodo de restricciones de circulación por la pandemia. Según dijo el gobierno luego en un comunicado,
La joven había ido a entregar alimentos e insumos de bioseguridad y a escuchar las necesidades de la gente, por lo que pidieron dejar la política de lado. Algo similar ocurrió con la hija de una diputada tarijeña, Carolina Rivera, que voló en mayo a La Paz para asistir a la fiesta y cumpleaños de la hija de Áñez, también en un avión de las Fuerzas Aéreas Bolivianas y en medio de la cuarentena. La autoproclamada presidenta de Bolivia también fue acusada de haber nombrado en diferentes cargos políticos al menos 17 familiares desde que asumió el cargo máximo de gobierno. Y así está este panorama de corrupción durante el gobierno interino de Yanini Áñez. Y mientras tanto, te quiero informar que Bolivia también dio a conocer que el exministro Arturo Muriño está en Estados Unidos. Y fue la policía boliviana quien dio a conocer este detalle, que el exministro de gobierno Arturo Muriño se encuentra en Estados Unidos. Según los datos presentados, el político salió del país andino el 5 de noviembre y viajó vía Brasil y Panamá hacia su destino, que es Estados Unidos, donde lo pretenden proteger. Y bueno, este dato resulta importante destacarlo. Policía reporta que el último paradero de Arturo Muriño es Estados Unidos. El comandante de la policía, coronel Johnny Aguilera, informó este viernes que el último paradero del exministro Arturo Muriño es Estados Unidos después de salir del país, pasar por Brasil y Panamá. El exministro salió el 5 de noviembre de Bolivia, salió el 9 de este mes de Brasil hacia Panamá, y a partir de allí hemos podido establecer que su paradero último está en Estados Unidos, dijo el comandante. Muriño tiene al menos 2 órdenes de aprehensión en su contra, una por el caso de presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y la segunda por la desaparición de la libreta militar de Evo Morales. Según reportó la policía con anterioridad, el exministro de gobierno habría salido del país mediante un paso no autorizado en la frontera entre Bolivia y Brasil. Después habría viajado a Panamá. Y bueno, esto desde luego viene a confirmar lo que tanto denunció una y otra vez el expresidente Evo Morales, que Estados Unidos estaba detrás de todo este golpe de Estado y utilizó a la propia Organización de Estados Americanos, la OEA, para justificar un supuesto fraude que habría cometido Evo Morales para seguir al frente un cuarto mandato, lo cual, con el resultado tan contundente que tuvo Luis Arce, candidato del MAS, con más del 55% de aprobación popular, es la tendencia del voto que tuvo, prácticamente se echa abajo pues esa versión y se confirma que en ningún momento Evo Morales había cometido fraude. Así están las cosas en Bolivia. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.